Ahora trataremos acerca de la legislación. Como subtemas veremos la legislación como conjunto de leyes que rigen un Estado, también la legislación como ciencia y actividad productora de normas y el proceso de formación de una norma jurídica. ¿Con qué objetivo vamos a aprender esto? Pues con el objetivo de caracterizar al proceso legislativo como fuente del derecho positivo, donde parte de la teoría de la legislación. Iniciaremos con el tema la legislación como un conjunto de leyes que rigen un Estado. Dice, el interés por las funciones del legislador y la formación de las leyes en Occidente se concibe en las obras Las leyes de Platón y en Política y retórica de Aristóteles. Los intentos por mejorar las técnicas que surgen en la última etapa de los estados absolutos, los juristas pretendieron crear un nuevo saber que busca ordenar la legislación monárquica, limitando las interpretaciones personales y acomodaticias. Para el año de 1702, en la Universidad de Halle, en Alemania, el jurista Christian Thomasius, autor del libro Lecciones de Prudencia Legislativa, dictó el primer curso de legislación, en 1702, en Alemania. 1702, en Alemania, el jurista Christian Thomasius fue quien dictó por primera vez el curso de legislación. En aquella época las leyes eran despreciadas, se dictaban pero no se ejecutaban. Este hecho también fue muy común en el Nuevo Mundo español, cuando el conquistador con el texto de la ley sobre su cabeza expresaba se acata pero no se cumple. La publicación de la obra de Charles Louis de Secondat, el señor de la Brede y barón de Montesquieu, también tenemos El espíritu de las leyes en 1748, que adquiere mayor importancia no solo en lo que a la creación y aplicación de la ley se refiere, sino en su tarea de orientar al legislador. Al respecto escribió, si pudiera ser que quienes gobiernan aumentase sus conocimientos sobre lo que se debe prescribir y que quienes obedecen hallaran un placer nuevo en obedecer, me sentiría el hombre más feliz entre los mortales. Decía. La idea de Montesquieu va más allá de enseñar a hacer las leyes técnicas y formalmente perfectas, sino buenas leyes. Su obra marcó la pauta sobre la legislación en el siglo de las luces, influyendo en personajes como el emperador Federico II de Prusia, el penalista italiano César Beccaria, escritor de la obra de los delitos y las penas, así como los enciclopedistas de Francia. El canon del legislador fue mejorando con los aportes de Condorcet y Rousseau, así como la tendencia codificadora. Montesquieu era católico, por lo que su espíritu crítico se tornaba tolerante por medio de la religión. Su aporte es la separación de poderes en cada estado, donde existen tres clases de poderes. Nuevamente, aquí Montesquieu fue quien dividió al Estado en tres clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho de gentes y la potestad ejecutiva de aquellos que dependen del derecho civil. Cada potestad tiene sus funciones propias e independientes. No hay libertad cuando las potestades están juntas en la misma persona y el mismo cuerpo de magistrados. Ahora bien, al hablar de la legislación, se parte de lo expuesto en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, que él consideraba como un conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado o se regula una materia determinada. También la ciencia de las leyes. Entendemos por legislación al cuerpo de leyes que regulan una determinada materia. Atención con esta parte. Dice que entendemos por legislación al cuerpo o al conjunto de las leyes que regulan a una determinada materia. El mito de Robinson Crusoe, el hombre que vive solo, no es viable. Las relaciones humanas se presentan mediante la interacción con otras personas o cosas que en un sentido estricto es necesaria para la convivencia humana, ya que no se concibe la subsistencia de una comunidad organizada carente de normas jurídicas. La legislación ordena la convivencia de los sujetos en sociedad
el desarrollo de un país y las mayores o menores condiciones de libertad, justicia y seguridad que gozan los individuos que habitan en un Estado. El ordenamiento jurídico, por su parte, establece las diferentes conductas y acciones aceptadas o rechazadas por el hombre. Aquí voy a repetir por una mejor comprensión. Ustedes saben que 2 veces escuchando les sale mucho mejor. Y pues dice que el ordenamiento jurídico establece las diferentes conductas y acciones que pueden ser tanto aceptadas como rechazadas por el hombre, y que la legislación ordena la convivencia de los sujetos en sociedad. Seguimos que el recorrido diario por la vida de un sujeto, su trabajo, una institución, la empresa, el medio ambiente, la industria, entre otros, es quienes tienen que estar guiados por un ordenamiento jurídico. Por otro lado, tenemos que el profesor neozelandés Jeremy Waldron ha expresado: somos una multitud y tenemos desacuerdos sobre la justicia. Tenemos desacuerdos sobre lo que nos debemos los unos a los otros en términos de tolerancia, indulgencia, respeto, cooperación y ayuda mutua. En esta frase se engloba la teoría del conflicto social que tantas penas y muertes han producido durante el transcurso de la historia. La civilidad apuesta por alcanzar una convivencia pacífica, justa e inclusiva, donde la mejor decisión es contar cabezas y no cortarlas, durante el proceso de acoger una decisión que involucre a todos como colectividad. El Estado democrático de derecho es el resultado del proceso arriba descrito, en el que se consagra la normativa y las instituciones de derechos y garantías que limitan el ejercicio del poder político, los cuales regulan las elecciones democráticas de las autoridades gubernativas y legislativas, estableciendo sus responsabilidades y los mecanismos para hacerlas efectivas. Podemos decir que la legislación en un Estado democrático está sostenida por la Constitución Nacional, que actúa como columna vertebral, es la norma madre, suprema y fundamental. En ella se establece la forma de creación de las normas por parte de la autoridad legislativa, de manera que la ley está dictada por el poder legislativo y afecta a todas las personas en la búsqueda de un bien común a la sociedad. Sin embargo, no pueden ser consideradas leyes ni parte de la legislación aquellas normas que ostenten dicha denominación si en su origen, sanción o promulgación existen vicios, como cuando las mismas emanan de un gobierno de facto no electo democráticamente, porque si se suplantan las atribuciones del Congreso y se imponen por la fuerza y en contra de quienes le aparecen. El texto dice que de igual manera las leyes emanadas del Ejecutivo que establezcan sanciones penales por la invasión de la función tampoco podrían ser consideradas válidas. Ahora continuaremos con el tema la legislación como ciencia y actividad productora de normas. Como conocemos, el derecho es un fenómeno complejo y multidimensional, en donde una de la clasificación que nos permite comprender y agrupar de acuerdo a las semejanzas y diferencias alude a la fuente de donde emana el derecho. En este sentido, se divide en derecho legislativo o positivo y en derecho consuetudinario o de costumbre, de acuerdo con la fuente jurídica. Nuevamente, en este sentido se divide en derecho legislativo o positivo y el derecho consuetudinario o de la costumbre, dependiendo de la fuente jurídica. Tenemos que el concepto de fuente jurídico tiene 3 acepciones: las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Atención con esta parte. Dice que las fuentes formales entendemos por estas los procedimientos de la creación de la norma jurídica. Estas son la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. La legislación, costumbre y jurisprudencia son las que conforman las fuentes formales: legislación, costumbre y jurisprudencia. Mientras que las fuentes reales, pues son aquellos factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. Es decir, las fuentes reales es el contenido quienes la conforman a la norma. Y por último, las fuentes históricas, pues se aplica
a las placas conmemorativas, inscripciones, papiros, libros, etc., que reproduce o enmarca el texto de una ley o conjunto de leyes, como por ejemplo en el derecho romano, las instituciones, el digesto, código y novelas. Los países que adoptaron el sistema legislativo, la fuente del derecho es escrita o positiva, la legislación es su fuente formal más importante. Solo en Inglaterra y los países anglosajones, como los Estados Unidos, predomina la costumbre. ¿Dónde predomina más la costumbre? Pues en Inglaterra y los países anglosajones. El derecho consuetudinario, también denominado costumbre, es espontáneo pero de ritmo lento. Carece de una formulación precisa, lo que le hace difícil su aplicación y estudio. El derecho consuetudinario es a fortiori positivo. Sin embargo, no es correcto llamarlo derecho escrito. En contraposición, el legislador es preciso y sistemático, donde su modificación es más expedita y se adapta a los cambios y necesidades de los tiempos, en donde es necesario aclarar que la ley no es fuente de derecho, más bien es el producto de la legislación. Y la ley no representa el origen, sino el resultado de la actividad legislativa. Entonces, en este orden de ideas, el académico, jurista y filósofo mexicano Eduardo García Maínez, en 1908 hasta 1993, define que la legislación consiste en el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se le da el nombre específico de leyes. Nuevamente, la legislación para el jurista Eduardo García Maínez, él lo propone de la siguiente manera. ¿Qué es la legislación? Para la legislación, según el autor Maínez, es todo aquel proceso por el cual uno, o puede ser varios órganos del Estado, formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas al público que se le denomina leyes. Eso es la legislación para él, es decir, donde un proceso que se crean leyes por autoridades competentes que digamos o que tienen el poder, como el Estado. En este sentido, el Estado reconoce exclusivamente como derecho los preceptos elaborados de acuerdo con los requisitos del proceso legislativo, como las normas de la jurisprudencia obligatoria, la costumbre expresa o tácitamente admitida por los órganos encargados de la formulación o aplicación de las leyes, así tales como los tratados internacionales en vigor y en general los preceptos legales solo pueden ser abrogados o derogados por otros posteriores que así lo indique o contenga discrepancias total o aparentemente incompatible con los primeros. Nuevamente, aquí dice que los tratados internacionales, tanto como los encargados de la formulación o aplicación de la ley, tienen vigor y en general los preceptos legales pueden ser ya sea abrogados o derogados cuando existen otras leyes posteriores a las mismas que tengan, porque solo puede haber una derogación si las leyes anteriores tienen discrepancias o no tienen una facilidad en su aplicación. Entonces, históricamente la costumbre es anterior a la producción legislativa. En la larga marcha de la historia se evidencia un impulso constante hacia el derecho escrito que tiende a la codificación. Y con ello, pues culminamos acerca de lo que es la legislación, que es un proceso donde se formulan leyes por autoridades como el Estado. También vimos acerca de las fuentes formales, las reales y las históricas, que las formales pues están constituidas por la legislación, costumbre y jurisprudencia, como a diferencia de las fuentes reales es el contenido, y las fuentes históricas que ya conocemos, que vienen de las inscripciones, papiros, libros, etc. Y con ello culminamos el tema, la legislación como ciencia y actividad productora de normas.